Muy buenos días, mis amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo y amigos que nos acompañan. Quiero invitarle a que me acompañes a escuchar la lectura de la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Y leo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Señor, queremos bendecirte. Que tu palabra, Señor, hoy encuentre corazones receptivos. Que podamos, Señor, obedecer a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero compartir el tema titulado La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. En este texto que hemos leído, en algunas versiones aparece como la Gran Comisión. Y para hablar de este texto, tenemos que recordar lo que Jesús ha hecho con sus discípulos. Jesús ha resucitado. Después que Jesús ha resucitado, Él se le aparece a sus discípulos y les da una orden. Él les ha dicho que deben ir al monte que Él les había señalado. Y dice la palabra que cuando los discípulos ven a Jesús, algunos de ellos adoran al Señor. Dice que lo adoraron, pero también algunos dudaron. Y entonces, mis amados hermanos, a partir de esta maravillosa relación que Jesús ha tenido con sus discípulos después de haber resucitado, Él dice que Él se acerca a ellos y les da una orden. Nuestro Señor da una orden. Y es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Entonces, lo primero que quiero que veamos en este día es el fundamento de la Gran Comisión. Y el fundamento de la Gran Comisión es lo que Jesús le está recordando a sus discípulos. Y es lo primero que le está diciendo, es que Jesús le está recordando a sus discípulos quién es el que está hablando, quién es el que está ordenando. Porque le dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo lo que está diciendo, en otras palabras, es que Él puede hacer lo que quiera, que Él puede ordenar lo que desea, porque Él tiene toda potestad, porque Él ha muerto, ha resucitado
y ahora el Padre le ha dado todo poder y toda autoridad a él. Y está enviando ahora a sus discípulos para que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. La autoridad del Señor, toda potestad. La Biblia nos está diciendo esto, que Jesús tiene toda autoridad. La Biblia enseña que Jesucristo está por encima de toda autoridad, de todo principado, de todo nombre que se nombra en este mundo. La palabra dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo tiene la autoridad ahora y él está diciendo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el fundamento para la gran comisión que Jesús le está dando a sus discípulos se basa en esa autoridad. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad, mis amados hermanos, pero también el Señor Jesucristo tiene toda autoridad para perdonar pecados. Por eso Él les está enviando para que ellos vayan por el mundo, anuncien el evangelio, prediquen las buenas noticias, hablen de lo que el Señor ha hecho, de la obra redentora de Cristo, que Él vaya a proclamar ese nombre. Entonces Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados solo por la sangre de Jesucristo. Y esto es la orden del Señor. Vaya, en Efesios 1:7 dice que nuestros pecados solo pueden ser perdonados y lavados en la sangre de Jesús, porque Él es Dios hecho sangre, porque Él es Dios hecho carne, fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Entonces Él tiene toda autoridad para perdonar pecado. Él tiene toda autoridad para gobernar nuestras vidas. Él nos está mandando a ser discípulos. Él tiene esa autoridad de perdonar pecado, tiene autoridad sobre tu vida. Y Él nos va a decir a nosotros, mis amados hermanos, y Él nos habla, el apóstol Pablo nos habla de la autoridad que Cristo tiene, por la cual dice la palabra que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que el Señor le ha ordenado a sus discípulos: vayan por todo el mundo, vayan, prediquen la palabra bajo esa autoridad, a confesar, a que la gente pueda confesar que Él es el Señor, que la gente crea que en Jesucristo hay perdón para nuestros pecados, que en Cristo hay esperanza, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha vencido al enemigo. Esta confesión de que Jesús es el Señor es más que una mera confesión, es una actitud en la cual nosotros sometemos nuestras vidas al señorío de Cristo. Vayan, Él está diciendo, y hagan discípulos. Él está diciendo que Él les dio toda autoridad a ellos ahora, una autoridad transferible. Él ha transferido esa autoridad a cada uno de nosotros, a sus discípulos. Si tú eres discípulo del Señor, si tú te consideras un discípulo del Señor, tienes una autoridad delegada de parte de Dios y Él te manda que tú vayas y hagas discípulos. Qué maravilloso es lo que nosotros encontramos en su palabra. Es una urgencia que tenemos nosotros de entender cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad del Señor. ¿Reconocemos la autoridad de Jesús en nuestras vidas? Es la pregunta que en este día quiero hacer. ¿Estás reconociendo la autoridad del Señor en tu vida, en todo lo que hace, en todos los aspectos de tu vida?
Si eres discípulo del Señor, tienes que estar sujeto a la autoridad de Él. Tienes que obedecer al mandamiento que estamos encontrando aquí, porque Él nos está diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, como te decía. Jesús tiene la autoridad para gobernar nuestras vidas. Él es el Señor. Por eso Él está diciendo, toda potestad me es dada. Jesús tiene la autoridad para gobernar la historia, para gobernar las naciones. Estas palabras que se encuentran en Daniel 7, capítulo del versículos 13 al 14, vemos allí esta autoridad universal. No tenemos tiempo para leerla y explicar estos versículos, pero tú lo puedes hacer en casa. Daniel 7 del versículo 13 al 14. Jesús tiene autoridad sobre las naciones. Jesucristo tiene la autoridad sobre la historia. Jesucristo tiene la autoridad sobre Satanás mismo. Jesucristo tiene la autoridad para gobernar la historia, para gobernar las naciones, mis amados hermanos. La base de la gran comisión es la autoridad de Jesús como hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, tú y yo debemos estar sometidos a esa autoridad. Y como hijos de Dios, estamos entonces también revestidos de esa autoridad. Alabamos a nuestro Dios. Tenemos entonces de parte de Dios una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad como creyente. Mis amados hermanos, nuestra responsabilidad de poder ir bajo esa autoridad de Jesús, someternos a su voluntad, y someterse a la voluntad del Señor es cumplir a los mandatos que Él da. Y aquí hay uno, de ir, es un mandato de ir, de predicar, de obedecer. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo. A veces nosotros como niños decimos, ¿por qué? Bueno, si quieres saber por qué, porque Él lo está diciendo. Porque Él tiene toda autoridad. ¿Por qué? Porque si tú lo has reconocido como el Señor, tú te sometes a su voluntad. En segundo lugar, mis amados hermanos, la orden, el mandato de Jesús de la gran comisión que encontramos en el versículo 19, él dice, por tanto, por tanto, usted tiene que prestarle atención. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden, es un imperativo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Lo primero, hacer discípulos. Y lo que Él nos está diciendo es que mientras tú vas, mientras ustedes van, mientras ustedes están, hagan discípulos, es decir, mientras viven sus vidas regulares, sus vidas cotidianas, mientras usted desempeña su trabajo, mientras usted desempeña una labor, mientras usted desarrolla su profesión, usted allí debe hacer discípulo, pero para ser discípulo usted tiene que hablar de Cristo, de la obra redentora de Cristo, del perdón de pecados que Cristo tiene autoridad. Usted tiene que ir mientras usted juega fútbol, mientras usted ejerce su oficio, usted puede ir porque esa es la orden. ¿Cuál es la orden? Hacer ¿qué? Discípulos. Él lo que nos está diciendo, vayan y hagan
discípulos. Hagan discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un discípulo? Entonces, un discípulo es un hombre o una mujer que ha creído en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Eso es un discípulo que camina ahora sometido a la autoridad del Señor, que camina ahora en obediencia al mandato. Y quiero recordarte que un discípulo de Jesús hace discípulo. No se puede concebir discípulos de Jesús si tú no haces discípulo. Y no importa qué nivel de crecimiento espiritual tengas, no importa, tú estás llamado a ir y a ser discípulo. Si has nacido de nuevo, eres un discípulo de Cristo. No hay diferencia entre creyentes y discípulos. La palabra del Señor nos dice por allá en Hechos 11 del versículo 20 y 21 que después de la gran persecución que hubo en Jerusalén, los discípulos salieron huyendo, pero mientras ellos iban hablando del evangelio a la gente, iban predicando el evangelio, la gente creía, la gente se convertía al Señor y el reino de los cielos se iba extendiendo. Allí ellos iban haciendo discípulos. Y es por eso que también allí en la iglesia de Antioquía es donde dice que se les llamó a los creyentes por primera vez cristianos. Por primera vez a los hermanos se les llamó cristianos. Entonces la orden del Señor es que mientras vivimos, mientras estudiamos, hagamos discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Pues ya le decía, hay que compartir el evangelio. Hacer discípulos es llevar personas a Jesús. Es decirle a la gente, es compartir el evangelio. ¿Cuál es su necesidad? Es decirle que Cristo murió por sus pecados. Es decirle la necesidad que ellos tienen de cambiar de vida. No cambiar de religión, es convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para ahora convertirse en discípulos del Señor. Hay que llevar la palabra, mis amados hermanos. Un discípulo del Señor, cuando usted hace discípulo, tenemos que enseñarle las demandas de un discípulo. Ser un discípulo de Jesús o hacer discípulo es adoptar la vida de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús va a reconocer su responsabilidad. Hermano, no podemos ser discípulos del Señor y no tener responsabilidad con la gran comisión, con la misión que Dios te ha encargado de guardar los mandamientos, de guardar su palabra, como estamos viendo aquí. Él está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Alabado sea el Señor. Es un llamado, es un imperativo a ser discípulos. Mis amados hermanos, y hacer discípulo es preocuparse de las generaciones siguientes, es preocuparse de la generación siguiente. Pablo, y me encanta este versículo, quiero invitarte a que tú me acompañes a leer Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia
que hay en Cristo Jesús, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Pablo está escribiendo, parece que es su última carta. El apóstol Pablo sabe que su tiempo ha llegado, pero está preocupado por la generación que vienen y le está recomendando a su discípulo Timoteo, esto pues encarga a hombres fieles. Lo que has visto en mí, tú has observado que no he escatimado esfuerzo, cómo he llevado, me he sometido a la autoridad del Señor. Ahora te encargo como pastor, como líder, que enseñes, que te encargues de las generaciones que vienen. Tenemos que estar preocupados por esa generación que viene. Hoy estamos, mis amados, pero un día no vamos a estar y tú y yo tenemos que hacer lo que los primeros discípulos hicieron y lo que la generación de discípulos han hecho, y es llevar el evangelio a cada rincón de la tierra. Es hacer discípulos, es preocuparte por las generaciones que vienen. Pablo lo hizo. Pablo fue diligente. Ahora la pregunta es, ¿cómo crees que esta iglesia va a seguir en pie? Mis amados hermanos, la iglesia va a seguir en pie primero porque el Señor es el que la sostiene. Pero la iglesia sigue en pie a través de la fidelidad tuya como discípulos. Si has confiado en Dios, si has nacido de nuevo, tú te vas a preocupar por este mandato, porque conoces la autoridad del que dice y también reconoce cómo llevar a cabo. El propósito es hacer discípulos. Ese es el propósito de Dios. Y quiero que tú te propongas, mis amados. Yo no sé cuál ha sido tu objetivo en este año, tu plan, tu proyecto, pero sí quiero desafiarte a que tú puedas hacer discípulos en este año. Es más, órale al Señor y mínimo gánate un discípulo este año para el Señor. Ora al Señor, ayuna, haz lo que tenga que hacer, pero proponte ganarte una alma para el Señor. Si haces esto, hermano, si tú te ganas un discípulo, una persona para el Señor, aquí entramos a jugar con las matemáticas, porque un discípulo se va a ganar a otro discípulo y otro discípulo se va a ganar a otro, y así sucesivamente. Y así es como la iglesia se sostiene y se mantiene en pie cuando tú y yo cumplimos con el gran mandamiento de ir y hacer discípulos. No es solamente a que vengas y pases un rato agradable en la congregación. Eso es, hay que hacerlo. Pero la tarea es ir. Es allí donde tú estás, en tu trabajo. Ahí, en tu hogar, con tu vecino. Proponte eso de ganarte una persona para el Señor. La razón por que la iglesia muchas veces no avanza y se seca y muere es por la falta de obediencia de los hijos de Dios. Y algunos decimos, mucha gente
dice lo siguiente: se están muriendo los buenos. Es lo que mucha gente dice. Es decir, los que hicieron la tarea de hacer discípulos, los que han hecho la tarea se están muriendo. Pero yo hoy quiero animarte a decirte: no, aquí están los buenos, aquí estamos los que queremos seguir haciendo la obra del Señor, el trabajo del Señor, entendiendo la autoridad de Jesús y también la responsabilidad que Él nos ha dado y la meta que es hacer discípulos. Cuando usted comparte el evangelio con aquellos que no conocen a Jesús, es lo que hicieron. Como les decía, los hermanos que salieron de Jerusalén, que llegaron en Antioquía, y los que hicieron los hermanos de Antioquía fueron y hablaron de Dios a la gente, oía y la gente creía y la gente se arrepentía y la gente era salva. Tenemos que orar, por supuesto, pero no te quedes solamente orando. Debes ir. El Espíritu Santo convence, pero usted tiene que ir a hablar a las personas y llamarlos a que crean, a que se arrepientan. Así es como comienza el asunto, así es como se hace discípulo, así es como se guarda el mandamiento, así es como se obedece, así es como se está bajo el señorío y la autoridad de Cristo. La gran comisión, mis amados, entonces, de la iglesia es hacer discípulos. Esa es la tarea tuya. Es un llamado ineludible de todos los discípulos, de todos los creyentes, y tú estás incluido ahí. Y tú no puedes evitarlo. Estás llamado a ser discípulo, a ser discípulo, a ser discípulo. Tienes que ir. Y para ser discípulo, usted no necesita ser un erudito. Usted no necesita, mi amado hermano que me escucha, tú no necesitas ir a un instituto. Tú no necesitas ir a un seminario, y sería bueno que fueras a un instituto, a un seminario, pero para ser discípulo se necesita una actitud de obediencia, una actitud de disponibilidad. Eso es lo que se necesita. Para ser discípulo se necesita simplemente estar dispuesto a ir. No creamos, mis amados hermanos, que los primeros discípulos del Señor eran eruditos en la palabra. La mayoría de ellos no sabían escribir, no sabían leer, pero ellos sí sabían hablar, sí sabían y entendían la autoridad que tenían de parte del Señor. Y ellos hicieron la tarea. Ellos hicieron discípulos. Esa es la orden de ir y hacer discípulos. No debe haber ningún impedimento para que tú vayas y hagas discípulos. Estamos llamados a ser discípulos a cada uno de nosotros. Y no importa el grado de educación, no importa, hermano, muchas veces lo que tú estés viviendo. Tú estás llamado a ser discípulos. No debe haber ninguna clase de impedimento para que una persona haga discípulos. No importa la edad, no importa tu grado de educación, no importa tu situación económica, no debe haber ningún impedimento. ¿Sabe que si hay? Es falta de misericordia. Lo que hay es falta de disponibilidad. Eso es otra cosa, pero no debe haber impedimento. Por tanto, debemos obedecer la orden del Señor. Y esa es
y esa orden del Señor es hacer discípulo. Y si no estás obedeciendo, ora al Señor para que tengas que Él prepararte, para que Él te prepare y te ayude a involucrarte en esta tarea que es digna de hacerla. Tercer lugar, mis amados hermanos, los requerimientos para la gran comisión. Y aquí el Señor es claro y no voy a ahondar mucho en esto, pero el Señor nos está diciendo que debemos ir y hacer discípulos. Y el requerimiento entonces después de hacer discípulos hay que bautizarlo. Dice la palabra del Señor. Aquí mismo nos está diciendo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Las personas que creen, leemos en el libro de Hechos que ellos creían y se bautizaban, creían y eran bautizados porque entendían, mis amados hermanos, que esta era una orden del Señor. Hechos 2:41. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa es la primera predicación de Pedro. La iglesia primitiva predicaba, obedecía la autoridad del Señor, y al predicar la gente creía, la gente se convertía al Señor y eran bautizados y se añadían a la iglesia porque entendían que esa era la orden del Señor. Alabamos a nuestro Dios en este día, enseñándole. También es la otra parte. Pero antes, mis amados, el bautizo no es un paso inicial, no es un paso al final, sino un paso al iniciar nuestra vida, al creer en el Señor. En segundo lugar, enseñándole. ¿Qué le enseñamos? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Toda la palabra del Señor, todo el consejo del Señor, tenemos que enseñar. Primero ellos deben de obedecer al Señor, enseñándole que ahora ellos tienen también la tarea de hacer ¿qué? Discípulos. Enseñándole lo que es realmente un seguidor del Señor, lo que es un discípulo. Enseñándoles que ahora sus vidas tienen que estar rendidas al señorío de Cristo, enseñándole a la gente a obedecer al Señor, enseñándole a la gente a ser un hombre o una mujer para Cristo, enseñándole cómo ahora él debe manejar su hogar, cómo ahora debe de manejar su matrimonio, cómo ahora él debe manejar su relación en su noviazgo, cómo ahora él debe hacer negocio, cómo él ahora debe conducir su vida, ahora que ha sido transformado por la palabra del Señor. Mis amados hermanos, eso es lo que debemos enseñarle y eso es lo que hacemos en el discipulado que la iglesia lleva y que algunos no quieren hacer el discipulado. Enseñándole a que cada área de su vida debe estar sometida al Señor. Enseñándole a que sean responsables en sus hogares, en sus trabajos, que tengan una actitud siempre correcta. Mis amados hermanos, en cuarto lugar, hay dos cosas que creo que son fundamentales en lo que hemos visto. Hemos visto la autoridad que el Señor, o la base de esa autoridad,
el mandamiento que Dios le da a la iglesia, que debe ir. Hemos visto también la misión de la iglesia, que es hacer discípulos. Hemos visto que a los discípulos o el requerimiento para la gran comisión. Y en cuarto lugar, mis amados hermanos, y creo que esto es determinante, a mí me llama la atención lo que el Señor les está diciendo, porque hay una promesa del Señor para la gran misión de la iglesia. Y esa promesa usted la encuentra aquí en Mateo 28. Mateo 28 nos está diciendo a nosotros, en estos versículos que estamos estudiando en este día, y es que Él nos dice lo siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo creo que el Señor nos está diciendo, presten atención, paren oído, he aquí, yo estoy. Él trata de llamar la atención de sus discípulos, porque Él les está diciendo, tienen mi autoridad, tienen el poder. Pero ahora Él les está diciendo, recuerda que Él les ha dicho que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Espíritu de Dios no vendría, el Espíritu Santo. Pero ahora Él está diciendo, yo, dice Él, estaré con vosotros todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días. Ahora el Señor les está diciendo, para llevar esta tarea tienen mi autoridad, pero además yo voy a estar ahí a través del Espíritu Santo. Por medio de la presencia del Espíritu Santo, el Señor dice, yo voy a estar con ustedes. Cuando una persona, mi amado hermano, recibe a Cristo, recibe al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar y viene a morar en él, en su vida, en la vida de cada creyente. Es la manera como Cristo le está diciendo, aquí yo estoy con vosotros, vengo a vivir con ustedes, a morar en ustedes. Es una presencia real. Y voy a estar ahí con ustedes para fortalecerle. Voy a estar ahí para acompañarle. Voy a estar ahí para guiarles. Para darles esa fuerza que ustedes necesitan, esa compañía. Voy a estar con ustedes para enseñarle cómo servirle a Él, cómo darle al Señor la gloria, para dar testimonio de mí, para que ustedes puedan llevar la gran comisión. Voy a estar con ustedes para consolarles. Voy a estar con aquellos que creen en mí para consolarles a través del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, el Señor promete estar con nosotros, nos da su autoridad, vive ahora en nosotros, así que no hay excusa para sentirnos acobardados, para sentirnos amedrantados. Dios quiere que tú lleves la gran comisión. En conclusión, mis amados hermanos, Dios está buscando, está llamando a hombres y mujeres para que hagan la misión que Él ha encomendado a los que se dicen ser salvos, a los que han aceptado su señorío en sus vidas. ¿Cómo estás obedeciendo al Señor? ¿Cuál es tu actitud de obediencia?
¿Estás practicando este principio de obediencia en tu vida? Recuerda, la obediencia es la determinación para hacer la gran comisión como iglesia. Dios nos siga bendiciendo en este día. En el nombre de Jesús. Amén.